Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mira, ya estamos entrando a la tercera semana de este nuevo año. Espero sinceramente que muchas puertas se estén abriendo para ti. Y si no, todavía no desanimes. Calma, calma. Dios está en el control de tu vida. Las cosas van a dar resultado. Tú solo depende de Dios. Clama a Dios, suplica a Dios. Coloca tu vida en las manos de Dios. Coloca a Dios en primer lugar en tu experiencia. Vamos a la lección número 3 para el 21 de enero del año 2023. El título de la lección para esta semana es Un pacto de amor y de fidelidad. Quien ama es fiel. Un pacto de amor y de fidelidad. Yo siempre digo que la vida cristiana es como la vida de dos novios. ¿Qué es lo que hace el novio cuando despierta? Lo primero que piensa es en la novia y la novia también. Y antes de dormir, ¿qué es lo que piensa? ¿La novia o el novio? Hoy día en el tiempo de los celulares, pues están todo el tiempo ahí con el celular. No, bueno, chao, apaga tú, no, apaga tú, desliga tú, no, desliga tú, cuelga tú, no, cuelga tú. Es decir, es una vida linda. Tú caminas pensando en la persona que amas. Tú ves una ropa en la vitrina e inmediatamente piensas en la persona que amas. Tú te sirves una reflexión deliciosa, lo primero que piensas en la persona que amas. Porque el amor es así. Y la vida con Cristo tendría que ser así. La vida con Cristo no puede ser una vida programada, tiene que ser una vida de amor. Cuando despiertas, lo primero que tienes que pensar en Cristo. Al dormir, lo último que tienes que pensar en Cristo. Mientras caminas por la vida con Cristo. De ahí viene la palabra cristianismo. Muchos limitan su experiencia espiritual a la iglesia. Si la iglesia es el centro de tu experiencia espiritual, entonces el cristianismo no debería llamarse cristianismo, debería llamarse iglesismo. Pero se llama cristianismo porque Cristo es el centro de tu vida. Bueno, ya te dije que este trimestre estamos hablando necesariamente de dinero. El dinero es un asunto tan delicado que a mucha gente no le gusta hablar. Mucha gente le gusta hablar del Evangelio y cuando el pastor va a predicar del amor de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, la gente presta atención, el perdón, cómo librarse de la culpabilidad, ahí la gente presta atención, pero cuando se habla de diezmo, inmediatamente la gente se pone incómoda, ¿no? Como que no me gusta hablar. Sin embargo, el tema del diezmo es un tema tan bíblico como cualquier otro tema. Como el tema de la salvación, de la justificación, del compañerismo cristiano. En fin, es parte de la enseñanza bíblica. Vamos a empezar leyendo un texto, Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice así: No temas, Abraham. Dios le habla a Abraham, le dice: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. ¿Sabes cuándo Dios le dijo estas palabras a Abraham? Cuando él estaba volviendo de la guerra, porque los enemigos se habían llevado a su sobrino Lot como prisionero. Habían saqueado la ciudad. Entonces Abraham con un grupo de siervos fue a rescatar a su sobrino. En el camino de regreso se encontró con Melquisedec. Melquisedec es un hombre misterioso en la Biblia. No tiene origen, no tiene padre ni madre. Era un sacerdote. Y Abraham, al reconocer a Melquisedec como hombre de Dios, le pidió la bendición y le devolvió los diezmos de todo lo que él tenía. Entonces, cuando reinició su camino de vuelta para casa, ahí es que Dios le dijo las palabras que yo acabé de leer. ¿Qué le dijo? No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Soy tu escudo. Quiere decir, mira cómo Dios presenta el tema del diezmo. No dice así: si tú me das, yo te doy. No.
Dios ya le había dado todo de gracia, le había dado la victoria a Abraham gratuitamente. No fue un intercambio de favores. Si tú me das, yo te doy, no. Sino yo te doy porque tú me fuiste fiel, yo te doy porque tú me amas. Yo te doy porque yo te amo. No es porque tú mereces alguna cosa. No es porque tú venciste. Al contrario, tú venciste porque yo estuve contigo. Y de aquí para frente no te preocupes con nada. Yo seré tu escudo, tu protector. Aunque vengan las flechas encendidas, no te llegarán a ti porque yo seré tu escudo, el que te protege, el que cuida de ti. Tu galardón será grande, tu recompensa. Las bendiciones que recibirás serán muy grandes. ¿Sabes? Esto me recuerda a una experiencia real. Hace muchos años, en el sur del Perú, en el departamento de Puno, estábamos realizando una caravana de la esperanza, predicando de un lugar al otro. Era interesante esto de las caravanas, porque nosotros íbamos realmente en caravana, varios carros, un carro llevando el equipamiento de sonido, el otro carro llevando el equipo de la plataforma. Había un carro de hermanas que preparaban los alimentos, porque en esos lugares no había ni restaurante para comer. Íbamos de lugar en lugar. Yo te estoy mostrando ahí en el video, tú estás viendo algunas escenas de cómo eran esas caravanas. La gente se reunía en cerros, en montañas, a la orilla del río. Porque yo predicaba a las 8 de la mañana, después ya a las 11 de la mañana estaba predicando el segundo sermón, a las 2, 3 de la tarde otro sermón, a veces el último sermón a las 8 de la noche. 3, 4 sermones por día, viajando de un lugar para otro, la caravana se movía. Entonces eran emprendimientos evangelísticos, campañas evangelísticas de las más extraordinarias. Y un sábado tuvimos un bautismo a la orilla del río. Muchos pastores entraron al tanque bautismal, entraron al río para bautizar. Había muchos, decenas y decenas de candidatos al bautismo, gente que había entregado el corazón a Jesús. Entonces los pastores, los líderes me dijeron: pastor, estamos buscando un lugar de donde usted pueda observar el bautismo mientras los pastores están bautizando abajo. Y me buscaron la mejor casita del poblado. Era un pueblo pequeño. Había una casa de 3 pisos. Tocaron la puerta, pidieron a la señora permiso. Y ella dijo: no, con toda alegría. Y yo fui hasta la azotea en el 3er piso y desde ahí contemplé la escena del bautismo. La familia me trataba con un cariño, con una alegría, como si me conocieran de mucho tiempo. Y al final, la señora apareció con un paquete de dinero y me entregó. Y yo le dije: ¿pero por qué? ¿Qué es esto? Y ella me dice: le voy a contar una historia. Y prepárate, querido, porque esta historia me sacudió a mí. Ella me dijo: un año no llovía mucho. Mi esposo y yo habíamos invertido todo lo que teníamos en la siembra esperando tener una buena cosecha y no llovió. Y mi esposo y yo nos arrodillamos. Nosotros no tenemos iglesia, no somos de ninguna iglesia. Nos arrodillamos y miramos a Dios y le dijimos: Señor, por favor, ayúdanos. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras necesidades el próximo año? Y esa noche un ángel apareció. En mi sueño yo vi a un ángel que me dijo así: no te preocupes. Aunque no haya llovido mucho, tu sementera va a producir. Vas a tener la mejor cosecha de todos los tiempos. Entonces ella le dijo: pero Señor, ¿por qué? Y el ángel le dijo: un día va a venir el siervo de Dios aquí. Cada vez que tengas una buena cosecha, separa lo que es de Dios. Separa el sagrado diezmo. Y ella dice: pastor, yo no sabía que era diezmo, no era nada, no sabía nada. Fui preguntando hasta que descubrí lo que era diezmo. Y el ángel me dijo: separa lo que es de Dios. Y cuando el siervo de Dios venga, porque un día el siervo de Dios va a visitar tu casa, tú se lo vas a dar. Los pastores que estaban conmigo, yo veía algunos con los ojos lagrimosos. Yo mismo estaba sacudido. Y le dije al pastor: mira, toma eso, entrega a la tesorería.
es el sagrado diezmo de esta señora. Entonces Dios bendice y ella estaba tan feliz. Después se quedó otro pastor para continuar estudiando la Biblia con ella, en fin. A lo largo de mi ministerio he visto escenas tan extraordinarias como esta. La promesa del diezmo, querido, es una promesa real, contundente. Y mira, te digo una cosa, el diezmo es la 10ª parte de tus entradas. ¿Ah? Ahora, el diezmo no fue dado solo para Israel, solo para los levitas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Abraham todavía no había el pueblo de Israel. Y sin embargo, Abraham le devolvió el diezmo a Melquisedec. Y aunque el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento, como tampoco se menciona el sábado, es por una simple razón. El sábado y el diezmo eran tan obvios para el pueblo de Israel que no había por qué repetirles la enseñanza que ya venía desde el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, Pablo menciona el incidente de Abraham y su fidelidad al devolverle el sagrado diezmo a Melquisedec. En fin, yo digo que este concepto, porque el diezmo no es dinero necesariamente, no es solo dinero, no es porque Dios necesita dinero, porque la iglesia quiere dinero, no. El concepto del diezmo estaba en el mismo jardín del Edén cuando Dios le entregó todo al ser humano y le dijo, pero por favor no toques de este árbol, porque el día que tocares esto vas a morir. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Hay algo, yo te doy todo para que sobrevivas, pero esto es mío, no lo toques. Infelizmente Adán y Eva tocaron. Querido, cuando tú respetas lo que es de Dios, Dios es maravilloso contigo en todas las áreas de tu vida. Vamos a la segunda parte de este estudio, que el tiempo ya se nos está yendo. ¿Dónde devolver el diezmo? ¿Dónde entregar? Entonces voy a leer Malaquías 3:10, que dice, traigan todo el diezmo a la tesorería, a la casa del Señor, al alfolí, y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Cuando Dios habla aquí de llevar el diezmo a la tesorería, al alfolí, a la casa del Señor, está hablando de la iglesia, de la tesorería de la iglesia. Mira, el diezmo no es dinero nuestro, es dinero de Dios. Es por eso que tú no puedes decir, voy a pagar mi diezmo. ¿Qué vas a pagar tú, querido? Porque para pagar alguna cosa, esa cosa tiene que ser tuya. ¿Cómo vas a pagar tú a Dios el diezmo si todo lo que tienes es de Dios? Pero Él te lo da para atender tus necesidades. Sin embargo, Él se reserva la 10ª parte. Entonces tú le devuelves a Dios lo que es de Dios. Tú no pagas diezmo. Tú simplemente le devuelves a Dios lo que es de Dios. ¿Y dónde se lo devuelves? En su iglesia. No a una persona en particular. Yo sé que cuento con el cariño de muchos de ustedes y muchas veces encuentro personas que me dicen, pastor, le voy a devolver mi diezmo. No, a mí no, ¿por qué? Tú tienes que dárselo el diezmo a Dios, no al ser humano, no a mí. ¿Pero cómo a Dios? De acuerdo a las instrucciones de su palabra. ¿Y dónde dice aquí? A la tesorería de la casa de Dios, a la tesorería de la iglesia. Son los líderes de la iglesia que van a administrar ese dinero. Y si administran mal, pues ellos un día le van a dar cuentas a Dios de lo que están haciendo mal. Tú simplemente sé fiel con Dios de acuerdo a sus instrucciones. Tú no puedes usar el diezmo a tu criterio. Decir, no, porque usan mal, yo lo voy a usar por aquí. Porque no es tuyo. Es un dinero sagrado que tienes que respetar. Bueno, vamos a la siguiente parte. En el tercer punto, hablaremos del propósito del diezmo. ¿Para qué se usa el diezmo? Voy a leer el texto de Números 18:21. Dice así. A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
En el tiempo de Israel, Dios reservó el sagrado diezmo para la manutención de los hijos de Leví, o sea, la manutención del sacerdocio. ¿Y qué es lo que dice en el Nuevo Testamento? Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera epístola, capítulo 9, versículo 14, dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, Dios reservó los sagrados diezmos especialmente para la manutención de los predicadores del Evangelio. Fue así en el Antiguo Testamento y es así en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo soy un predicador del Evangelio, ¿por qué no recibo el diezmo de las personas? Porque la orden de Dios lleva a la tesorería de la casa de Dios. Y los líderes van a administrarse ese dinero. ¿Y para qué lo van a usar? Para la manutención de los pastores, hombres, mujeres que predican el Evangelio. Yo no puedo administrar el diezmo a mi criterio, porque el sagrado diezmo no es mío, le pertenece a Dios. Esto tiene que quedar bien claro en nuestra mente. Bueno, vamos a la cuarta parte. ¿Cómo diezmar? Te voy a leer un texto. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Ahí se registra el milagro de la multiplicación del poco de harina, de aceite que tenía la viuda de Sarepta cuando la visitó el profeta Elías. Entonces, solo restaba un poquito de harina y ella haría un pan con eso, comería su hijo, ella, y morirían. Y llega el profeta ahora, una boca más para alimentar. Y ella le dijo: mira, yo no tengo qué hacer, solo tengo un poquito de harina para hacer pan. Y ahí vienen las palabras del texto que voy a leer. El profeta le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, o sea, prepara el pan. Pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces, la respuesta está ahí. ¿Cómo ofrendar? ¿Cómo devolverle el diezmo a Dios? Primero Dios, después tú, después tus necesidades. Sabes que nosotros pertenecíamos a una familia de 9 hijos. El papá traía el sueldo y era un sueldo de un hombre minero que no alcanzaba para la manutención de 9 hijos. Y mi madre a veces tenía dificultad para devolverle el diezmo a Dios. Hasta que ella un día entendió que cuando ella recibía el sueldo del papá, lo primero que pensaba era: esta cuenta, la otra cuenta, la otra cuenta, la otra cuenta, la otra cuenta. Ahí no me queda nada para devolverle a Dios. Pero es que así no funcionan las cosas. Primero Dios. ¿Qué le dijo el profeta a la mujer? Hazme primero a mí. Después, lo que te queda te va a alcanzar. No se va a acabar. Efectivamente. Y yo vi lo que mi madre hizo. Y en la vida de ella hubo un cambio completo. Consiguió educar 9 hijos.
todos profesionales, por la gracia de Dios. Las bendiciones de Dios no fallan, ¿sabes? Dios es elocuente, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso. Yo trabajé entre los indios de la tribu Campa los primeros años de mi ministerio en la selva, en la Amazonía de mi país. La mayoría de los hermanos no tenía dinero. La gente no necesitaba dinero ahí. De mañana iban, pescaban, otro iba, cazaban un venado, un faisán, y se alimentaban de eso. Plantaban mandioca, yuca, comían la mandioca. Iban al campo, recogían frutas y sí, vivían así. Y yo les visitaba siempre. Eran muchas aldeas, pero yo me acuerdo de una aldea. Era interesante porque los hermanos a las 6 de la mañana, el líder tocaba la campana y todos se congregaban en el patio, en el templo, para alabar a Dios. Orábamos, y cuando yo estaba con ellos, estudiaba la Biblia con ellos, oraba con ellos, y después ellos se iban cada uno a sus actividades. A las 6 de la tarde, el líder volvía a sonar la campana, y toda la aldea se concentraba en el patio al lado del templo, ahora para alabar a Dios y agradecer a Dios por el cuidado durante el día. Solo que ahí en la tarde los hermanos llegaban trayendo su diezmo. El que había pescado 10 peces traía uno. El que había cazado un venado traía la 10ª parte del venado. El que había recogido mandiocas, yucas, traía eso. ¿Y qué hacíamos? ¿A quién le íbamos a vender? Yo no podía comer todo. Sí, el diezmo era para la manutención del pastor. No era así. Entonces preparamos una especie de altar de piedra frente al templo. Y ahí colocábamos todo, y colocábamos fuego. Y el fuego consumía. Y el humo subía. Y yo me emocionaba. Más de una vez yo tuve que esconder una lágrima porque ¿qué estaría pensando Dios en el cielo? No está entrando dinero. ¿Qué dinero, querido? Dios quiere tu corazón, tu fidelidad, no tu dinero. Ese humo subía como un incienso de olor grato a Dios, la fidelidad de su pueblo, el amor de su pueblo. Dios te ama mucho, querido, y quiere caminar contigo. Me emociono cuando leo el libro de Hebreos, un pueblo infiel, pero que un día, de tanto ser perdonado, reconoce que Dios es Dios y decide caminar con Él. Dios te bendiga. Ten un lindo y feliz año. Un abrazo.